¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Nuevamente un gusto que nos podamos ver y compartir cosas espirituales juntos. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, quitar los dioses ajenos ante nuestra vida, entre nuestra vida. Quitar los dioses ajenos. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 35. Dios había aparecido a Jacob en Betel. Betel significa casa de Dios. Cuando Jacob huía de la casa de su padre, porque pensaba que Saúl lo iba a matar, él una noche, mis queridos hermanos, se queda ahí en Betel, que antiguamente se llamaba casa de luz. Después Jacob dice Betel, que significa la casa de Dios. Y ahí Dios se le apareció. Y Dios le hace la promesa que no lo iba a dejar ni abandonar, que él iba a recibir la bendición de Abraham, Isaac y de Jacob. Y serían benditas en él también todas las naciones de la tierra. Pero él le hace una promesa a Dios. Si Dios lo cuidaba, si Dios lo protegía, él iba a hacer algo bien importante. Él se iba a entregar a Dios. Y pasan 20 años, mis queridos hermanos, en el cual él cumple después su promesa. Porque él le dice a Dios, si yo vuelvo a la casa de mi padre y tú estás conmigo, él le hace un voto a Dios. Vamos a ver en qué consistió ese voto. Génesis capítulo 35, versículo 1 dice: Y dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel, quédate allí, haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. No digo, hermano, que cuando uno hace votos a Dios, cuando uno hace compromisos con Dios, va a llegar el tiempo que uno tiene que cumplir lo que a Dios le prometió. La Biblia dice, si tú sí sea así, y si tú le hiciste un voto a Dios, tienes que cumplirlo. Y dice la palabra de Dios, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Ahora Jacob pasa 20 años para que su familia haga lo siguiente. ¿Tanto tiene que pasar para que ocurra esto? Dice Jacob, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Limpiar, dice, y mudad vuestras vestiduras. Levantémonos y subamos a Betel. Dice, haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Interesante, tienen que pasar tantos años para que Jacob decida esto, que su familia tiene que sacar los dioses ajenos, dioses extraños. ¿Qué significa esto, ciertos estos dioses extraños o dioses ajenos? Bueno, en primer lugar, hermano, ustedes saben que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el idioma hebreo, mi querido hermano, esta palabra ajeno significa tener sentimientos de amor, de sensibilidad y amor muy profundo a las cosas que nos separan de Dios. Podríamos decir, hermanos, que este mandamiento, si lo tuviéramos que traducir de manera más entendible, diría que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que da a entender del idioma griego, cuando dice no tener dioses ajenos delante de mí. Por eso cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, el Señor Jesucristo dijo, y una persona también le respondió, debes amar al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Este es el mandamiento más grande. Así que el tener, ¿cierto?, dioses ajenos, es decir, que ellos no amaban completamente a Dios, sino que estaban compartiendo su amor y su adoración con otros dioses ajenos. De eso se acuerdan ustedes que cuando Jacob se viene, Raquel se robó los ídolos, los terafines de la familia de su casa, que eran dioses familiares de estas culturas que sirvían en ese entonces. Hermanos, si nosotros queremos servir a Dios, entregarnos a Dios, tenemos que deshacernos, sacar todos los dioses ajenos que están en nuestra familia, están en nuestra casa. En una casa cristiana no puede haber un Buda. No pueden haber, ¿cierto?, una cruz, pueden haber cosas, ¿cierto?, ídolos, pueden haber amuletos, cosas que a veces están relacionadas con cosas hasta de espiritismo, no pueden estar allí. Y dice la Biblia, así, dice, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían, dice, en poder de ellos, los zarcillos, los aros, que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Interesante, también se sacaron los aros. Lo vamos a ver bien en el contexto, ¿cierto?, de la época.
Lo que sucede, mis queridos hermanos, que en los tiempos bíblicos Dios decía que era pecado llevar zarcillos o brazalete por una razón que hasta los historiadores y los arqueólogos han encontrado. Lo que pasa es que en las culturas antiguas el oro, las joyas de oro era adoración al sol. En este contexto de este tiempo yo estoy hablando. Esto pasaba en todas las culturas, la cultura babilónica, después la cultura egipcia. Por eso cuando enterraban al faraón, lo enterraban con mucho oro, porque el oro estaba relacionado con la adoración al sol. La plata estaba relacionado con la luna. Entonces los metales, mis queridos hermanos, estaban relacionados en este momento con dioses, ¿ya? Eran formas de idolatría en este contexto de este tiempo estoy hablando yo, mi querido hermano. Ustedes saben que Dios ve lo que hay en el corazón. Vamos a decir hoy día, si esto es una hermana usa aro, va con una pulsera de la iglesia, esa hermana está condenada. No. Recuerde que si ella no está adorando el sol, no está adorando la luna, ya no tiene esa conexión, porque en esta cultura antigua no. Había una adoración al sol y la luna, y por eso hasta en los tiempos de Pablo, cuando decía que no tiene que ser el adorno de joya y cosas, era porque estaba ese concepto. En esos tiempos era adoración al sol y la luna. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, y todo Dios ajeno o extraño, como dice nuestra Biblia, mis queridos hermanos, todo lo que nos separa a un Dios también es un ídolo. Existen los ídolos que son tangibles, que son imágenes, pero también Dios a los cristianos, a los evangélicos, a veces a los testigos adventistas, a otras ciertas personas que nos adoramos ídolos, también Dios puede tener dioses que no se ven. Todo lo que nos separa de Dios se transforma en un ídolo. Todo lo que nos separa. O las cosas que le tenemos mayor cariño, al trabajo, a las cosas materiales. La escritura dice que algunos también su Dios es el vientre. Las personas que pasan pensando en comer, la Biblia dice claramente. La codicia, el no estar satisfecho con las cosas que tenemos, también eso se puede transformar en un Dios. Hasta el dinero. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas, mis queridos hermanos. Todas las semanas estamos orando por ustedes, todos los días, para ser bien sincero, todos los días antes de acostarnos, oramos por todas las personas que escuchan este canal. ¿Qué les parece? Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y vamos a inclinar el rostro para hacer una oración al Señor. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, que te hemos conocido, que tú estás con nosotros. Nos has acompañado en el camino de esta vida, nos has protegido en tiempos difíciles, Señor, y has demostrado que tú estás con nosotros. Ahora nosotros tenemos, Señor, que dar la respuesta, sacar todos los dioses ajenos que están en nuestra familia, por lo menos en la casa que vivimos tenemos potestad, no podemos sacar los ídolos de otras casas que no nos pertenecen, pero ayúdanos, Señor, porque también hemos hecho voto a ti, Señor, cuando nos bautizamos hicimos un voto a ti y debemos cumplirlo, Señor, y sacar los dioses ajenos. Te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos y hermanas, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.